Capítulo 1. El poder de la comunicación del líder. Hablar como un líder no es solamente pronunciar palabras. No se trata de utilizar un vocabulario complejo o adornado, ni de memorizar frases que suenen inteligentes. Hablar como un líder es comprender que cada palabra que sale de tu boca es capaz de transformar la percepción de los demás, inspirar confianza, movilizar acciones y, sobre todo, dejar huella en quienes te escuchan. La comunicación es la herramienta más poderosa del liderazgo, más poderosa incluso que la fuerza o que la autoridad formal. Piensa por un momento en los grandes líderes de la historia. No todos fueron los más fuertes físicamente, ni los más ricos, ni siquiera los que tenían más recursos. Muchos de ellos llegaron a convertirse en referentes porque dominaron la forma en que transmitían sus ideas. Supieron usar su voz como un instrumento para encender pasiones, despertar esperanzas y guiar a las personas hacia un objetivo común. Un líder auténtico sabe que la comunicación no es un accesorio opcional, sino el núcleo de su capacidad de influencia. Si no sabes comunicar, no podrás inspirar. Si no sabes transmitir lo que piensas y lo que sientes, tus ideas se quedarán atrapadas en tu mente. Y un líder sin capacidad de inspirar con su voz es como un músico con un instrumento desafinado. Puede tener talento, pero nunca logrará llegar al corazón de su audiencia. Por eso, el primer paso para hablar como un líder es reconocer que las palabras son energía. Cada frase que pronuncias puede elevar o destruir, puede acercar o alejar, puede motivar o paralizar. Los líderes verdaderos son conscientes de ese poder y lo utilizan con responsabilidad. Imagina que estás frente a un grupo de personas que esperan escuchar tu visión. Si tu voz suena débil, insegura o vacilante, inmediatamente sembrarás dudas. En cambio, si hablas con claridad, con fuerza y con convicción, aunque tu mensaje sea sencillo, lograrás captar la atención y proyectar seguridad. No es la complejidad del mensaje lo que impacta, sino la forma en que se entrega. El liderazgo comienza en el momento en que decides salir de tu zona de confort y comunicarte de manera consciente. Desde la primera palabra, el líder construye una conexión. Y esa conexión no se basa solamente en el contenido, sino también en la forma, el tono de voz, la entonación, las pausas, el ritmo y hasta el silencio. Un silencio bien colocado puede ser más poderoso que un párrafo entero. La comunicación de un líder no se limita a discursos frente a multitudes. Se refleja en cada conversación diaria, cuando hablas con un compañero de trabajo, cuando corriges a un colaborador, cuando motivas a un amigo o cuando expresas tus ideas en una reunión. Cada interacción es una oportunidad para mostrar liderazgo a través de la palabra. Ahora bien, ¿qué hace diferente a un líder de alguien común cuando se expresa? En primer lugar, la claridad de propósito. El líder no habla por hablar, habla porque tiene algo que transmitir. Antes de abrir la boca, tiene claro cuál es su intención. Puede ser motivar, enseñar, corregir, inspirar o movilizar. Pero nunca habla sin dirección. Esa claridad le da fuerza a sus palabras, porque provienen de una convicción interna. En segundo lugar, la coherencia. Si un líder dice una cosa pero actúa de otra forma, perderá credibilidad de inmediato. La comunicación del líder no es solo verbal, es también conductual. Tus palabras deben estar respaldadas por tus acciones. Cuando lo que dices se alinea con lo que haces, las personas confían en ti. Y la confianza es la base de todo liderazgo. En tercer lugar, la empatía. Hablar como un líder implica comprender a la audiencia. No se trata de imponer ideas, sino de conectar con las necesidades, emociones y expectativas de quienes escuchan. Un líder escucha antes de hablar, y cuando habla, lo hace con el corazón enfocado en los demás, no solo en sí mismo. Esa capacidad de ponerse en el lugar del otro convierte un discurso en un mensaje inspirador. El líder también sabe que las palabras tienen el poder de crear realidades. Cuando alguien dice "es imposible", está limitando las posibilidades. Pero cuando afirma "encontremos la forma", abre un horizonte de soluciones. El lenguaje que utilizas define la manera en que los demás perciben el mundo, al mismo tiempo, moldea tu propia mentalidad. Un líder cuida sus palabras porque sabe que ellas son semillas que germinan en la mente de quienes lo siguen. Si quieres hablar como un líder, comienza a tomar conciencia del impacto de tu comunicación. Pregúntate,
¿Lo que estoy diciendo inspira o desanima? ¿Construye o destruye? ¿Motiva o apaga? Cada conversación es un reflejo de tu liderazgo. Un aspecto fundamental que diferencia a los grandes comunicadores es su capacidad de transmitir emociones. La gente puede olvidar tus palabras, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Si logras que tu audiencia sienta entusiasmo, confianza o determinación, habrás cumplido tu rol de líder comunicador. Por eso, tu voz debe ser un canal de emociones auténticas. Habla con pasión, no con apatía. Habla con firmeza, no con duda. Habla con visión, no con miedo. Otro punto importante es comprender que la comunicación del líder no es un monólogo. No consiste en hablar sin parar, sino en generar un espacio donde los demás también se sientan parte del mensaje. Un líder hace que su audiencia se sienta incluida, valorada y escuchada. Aunque sea él quien hable, transmite la sensación de que todos forman parte del proceso. Esa habilidad de incluir convierte un discurso en una experiencia compartida. Recuerda que el poder de tu voz no radica en el volumen, sino en la intención. Puedes hablar en voz baja y aún así impactar profundamente, si tus palabras están cargadas de significado y convicción. No confundas gritar con liderar. El liderazgo se transmite desde la autenticidad, no desde la imposición. En este primer capítulo quiero que entiendas algo esencial: la comunicación es el alma del liderazgo. Sin comunicación, no hay influencia, sin influencia, no hay liderazgo. Por lo tanto, hablar como un líder es el primer peldaño hacia la construcción de un camino sólido en tu vida personal y profesional. A partir de hoy, observa cómo te comunicas. Escucha tus propias palabras, presta atención a tu tono y analiza las reacciones de quienes te rodean. Cada día es una oportunidad para pulir tu capacidad de hablar con liderazgo. No esperes a tener un gran escenario para empezar a practicar. El liderazgo comienza en lo cotidiano, en una conversación con un amigo, en un comentario en el trabajo, en una explicación en familia. Haz de tu comunicación un reflejo de lo que quieres transmitir al mundo. Recuerda que, como líder, tus palabras no son solo tuyas, son un faro que ilumina o una sombra que oscurece. Elige siempre ser luz. Cuando termines de escuchar este capítulo, quiero que te quedes con una idea clara: las palabras de un líder son semillas que germinan en la mente de los demás. Y esas semillas, con el tiempo, se convierten en acciones, en motivaciones y en cambios profundos. Hablar como un líder no es un talento reservado para unos pocos, es una habilidad que todos podemos desarrollar. Requiere práctica, conciencia y compromiso. Este libro es una guía para que aprendas a usar tu voz como la herramienta más poderosa que tienes. Este es solo el inicio de un camino que transformará la manera en que te expresas y, con ello, la manera en que impactas en los demás. El liderazgo comienza en la palabra, y la palabra comienza en ti. Capítulo 2. Lenguaje corporal y presencia. Hablar como un líder no se reduce únicamente a lo que dices con palabras. El verdadero impacto de tu comunicación surge de la combinación entre lo que expresas verbalmente y lo que transmites sin hablar. El lenguaje corporal es, en muchos casos, más poderoso que el discurso mismo. La manera en que te mueves, la postura que adoptas, el contacto visual que sostienes y la forma en que utilizas tus manos comunican mensajes constantes que los demás interpretan, incluso de manera inconsciente. Numerosos estudios en comunicación demuestran que una gran parte del mensaje que recibe una persona no proviene de las palabras, sino del lenguaje no verbal. Cuando tus gestos, posturas y expresiones son coherentes con lo que dices, tu mensaje se fortalece. En cambio, si lo que expresas verbalmente contradice lo que tu cuerpo comunica, las personas creerán más en tu lenguaje corporal que en tus palabras. Imagina a alguien diciendo "confío plenamente en ustedes" con los brazos cruzados, los hombros caídos y la mirada esquiva. El mensaje verbal es positivo, pero el cuerpo grita inseguridad y desconfianza. En ese momento, el receptor no retendrá las palabras, sino la incoherencia que transmite el cuerpo. Y esa incoherencia destruye la credibilidad. Por eso, un líder debe ser dueño de su lenguaje corporal. No significa que debas actuar o fingir, sino que necesitas desarrollar conciencia sobre lo que proyectas. Tu presencia física debe reflejar la seguridad, la apertura y la confianza que buscas inspirar.
La primera clave del lenguaje corporal de un líder es la postura. Una postura erguida, con la espalda recta, los hombros ligeramente hacia atrás y la cabeza levantada, transmite seguridad y respeto. No se trata de parecer rígido, sino de mostrar que ocupas tu espacio con dignidad. El líder no se encoge ni se esconde, se presenta con naturalidad y firmeza. Esa postura comunica que estás preparado para afrontar cualquier situación. El segundo elemento crucial es la mirada. Los ojos son una herramienta poderosa de conexión. Cuando miras a las personas directamente a los ojos mientras hablas, les transmites atención y sinceridad. La mirada de un líder no es desafiante ni intimidante, es clara, firme y cercana. Saber alternar entre recorrer a la audiencia con la vista y mantener contacto visual con individuos específicos genera un efecto de inclusión. Todos sienten que forman parte del mensaje. El tercer factor son los gestos. Las manos son un recurso expresivo extraordinario. Utilizarlas de forma natural y congruente con el discurso amplifica la fuerza de tus palabras. Por ejemplo, abrir las manos hacia arriba mientras hablas sugiere apertura y honestidad. Señalar con firmeza en un momento clave refuerza la autoridad. En cambio, esconder las manos o mantenerlas rígidas en los bolsillos puede transmitir nerviosismo o falta de transparencia. Un líder debe aprender a usar el espacio con inteligencia. Moverse con calma y seguridad mientras habla refuerza su presencia. No se trata de caminar de un lado a otro sin control, sino de desplazarse de manera estratégica para marcar pausas o enfatizar momentos importantes. El movimiento debe acompañar el discurso, no distraer. Un paso hacia adelante puede simbolizar compromiso, mientras que quedarse inmóvil en momentos de tensión transmite control. Otro aspecto fundamental es la expresión facial. El rostro refleja emociones. Como líder, tus expresiones deben alinearse con el mensaje que quieres transmitir. Una sonrisa genuina puede abrir puertas y generar cercanía. Un rostro serio y concentrado en momentos clave puede subrayar la importancia de lo que dices. Pero recuerda, la autenticidad es indispensable. Si tu rostro intenta mostrar una emoción que no sientes, tu audiencia lo percibirá como falso. El dominio del lenguaje corporal también implica controlar los pequeños gestos que revelan nerviosismo, jugar con un bolígrafo, mover la pierna sin parar, tocarte el cabello o morderte los labios. Estos gestos, aunque pequeños, restan autoridad al mensaje. Para evitarlos, la clave es la práctica consciente. Ensaya tus presentaciones frente a un espejo o grábate en vídeo. Observa con detalle cómo se mueve tu cuerpo y qué proyecta. Poco a poco irás eliminando los hábitos que no te favorecen. Pero el lenguaje corporal no solo se limita a tu propia presencia. También incluye la manera en que recibes a los demás. Un apretón de manos firme, una inclinación ligera hacia adelante cuando escuchas, un gesto de asentimiento, todo esto comunica interés y respeto. Un líder no solo habla con su cuerpo, también escucha con él. Cuando tu lenguaje corporal demuestra atención, las personas sienten que su voz importa, y esa es la base para generar lealtad. Otro concepto clave es la presencia. No basta con estar físicamente en un lugar, necesitas estar verdaderamente presente. La presencia es esa energía invisible que hace que todos noten tu llegada, incluso antes de que hables. Es la combinación de seguridad interna, confianza en ti mismo y autenticidad en tu comportamiento. La presencia no es arrogancia. No se trata de imponerte a los demás ni de buscar protagonismo. La verdadera presencia se construye desde la serenidad y la convicción interna. Un líder con presencia llena el espacio no porque hable más fuerte, sino porque irradia seguridad en lo que es y en lo que representa. Para desarrollar tu presencia, trabaja en tu autoconfianza. Cuando crees en ti mismo, tu cuerpo lo refleja automáticamente. La postura se vuelve más firme, la mirada más clara, los gestos más seguros. Si dudas de ti, tu lenguaje corporal se fragmenta y transmite debilidad. Por eso, el trabajo del lenguaje corporal empieza en la mente, fortaleciendo tus creencias, tus convicciones y tu autoestima. La presencia también se cultiva a través de la calma. Un líder que transmite nerviosismo o desesperación contagia inseguridad. En cambio, alguien que mantiene la calma incluso en situaciones de presión proyecta control y autoridad.
La serenidad es una forma silenciosa de liderazgo que se percibe en la manera en que ocupas tu espacio. Es importante subrayar que el lenguaje corporal y la presencia no son máscaras que te pones para impresionar. No se trata de fingir ser alguien que no eres. El objetivo es alinear tu comunicación no verbal con tu autenticidad interior. Cuando lo que piensas, sientes y expresas coinciden, tu lenguaje corporal se convierte en una poderosa extensión de tu mensaje. Un ejemplo práctico: imagina que debes dar un discurso motivador a tu equipo de trabajo después de una semana difícil. Si subes al escenario con los hombros caídos, la mirada hacia el suelo y un tono de voz apagado, tu mensaje perderá toda fuerza, aunque las palabras sean inspiradoras. En cambio, si entras con paso firme, levantas la mirada, sonríes con confianza y acompañas tu discurso con gestos congruentes, tu equipo sentirá la energía de tu liderazgo incluso antes de procesar las palabras. El lenguaje corporal, por lo tanto, es un aliado silencioso que trabaja junto a tu voz. No lo descuides. Cada día tienes la oportunidad de practicarlo. Observa cómo te sientas en una reunión, cómo saludas a las personas, cómo reaccionas cuando alguien te contradice. Todos esos momentos son entrenamientos que moldean tu presencia como líder. Recuerda, un líder comunica desde todo su ser, no solo desde su boca. Tus palabras son importantes, pero tu cuerpo siempre hablará más fuerte. Y tu presencia será la que determine si las personas te ven como alguien común o como alguien capaz de guiar. Al terminar este capítulo, quédate con esta reflexión: la autoridad de un líder comienza en su postura, la confianza se transmite en la mirada, y la influencia se refuerza con cada gesto auténtico. Tu lenguaje corporal es el escenario donde tus palabras encuentran credibilidad. A partir de ahora, observa tu cuerpo como un instrumento de liderazgo. Afina tu postura, tu mirada, tus gestos y tu manera de ocupar el espacio. Recuerda que el público siempre percibe más de lo que imagina. Si tu cuerpo refleja seguridad y coherencia, tus palabras tendrán un poder multiplicado. El lenguaje corporal y la presencia son la base sobre la cual construirás los capítulos siguientes: claridad, persuasión, inspiración y confianza. Sin una presencia sólida, ningún mensaje alcanzará la fuerza suficiente. Pero con ella, hasta las palabras más sencillas pueden convertirse en un discurso inolvidable. Capítulo 3. Claridad y precisión en el mensaje. Hablar como un líder no consiste en hablar mucho, sino en hablar con claridad. La claridad es la diferencia entre un mensaje que inspira y otro que se pierde en el olvido. Los líderes entienden que cada palabra que pronuncian es un recurso valioso, y por eso la utilizan con precisión, como un arquitecto que coloca cada piedra en su lugar para construir una obra sólida. Las personas no siguen a quienes hablan de manera confusa, dudosa o excesivamente complicada. La mente humana busca orden, busca entender. Cuando alguien se expresa con claridad, ofrece al oyente un camino recto y fácil de recorrer. Pero cuando habla enredado, lleno de palabras innecesarias y frases ambiguas, solo genera frustración y desconexión. Piensa en un discurso que te haya inspirado alguna vez. Seguramente no estaba lleno de términos técnicos imposibles ni de frases interminables. Seguramente era directo, sencillo, al mismo tiempo, profundo. Esa es la clave. Un mensaje claro no es un mensaje superficial, es un mensaje capaz de penetrar en la mente y en el corazón porque no deja lugar a confusiones. Un líder no se esconde detrás de palabras rebuscadas. No necesita adornar con exceso, porque su fuerza está en la honestidad y en la capacidad de transmitir lo esencial. Cuando hablas como un líder, cada palabra cuenta, cada frase apunta a un objetivo y cada idea se presenta con orden lógico. La claridad comienza con la intención. Antes de hablar, pregúntate: ¿qué quiero transmitir exactamente? ¿Cuál es la idea central que deseo que los demás recuerden? Muchos discursos se pierden porque no tienen un núcleo definido. El orador salta de un tema a otro, mezcla conceptos, introduce ejemplos innecesarios y al final, la audiencia no sabe qué debía llevarse. Un líder, en cambio, construye su mensaje alrededor de una idea principal y la refuerza hasta que quede grabada en la memoria colectiva. La precisión es la hermana de la claridad. Precisión significa eliminar la vaguedad, hablar con palabras exactas y evitar rodeos.
No es lo mismo decir tal vez podríamos intentar que decir vamos a actuar de esta manera. La primera frase transmite duda, la segunda transmite decisión. Los líderes utilizan un lenguaje que no deja espacio a malinterpretaciones. Su mensaje es tan preciso que cualquiera que lo escuche entiende la dirección que deben seguir. Un ejemplo sencillo: imagina a un capitán de barco que, en medio de una tormenta, le dice a su tripulación: creo que tal vez podríamos considerar la posibilidad de movernos hacia el oeste. Esa falta de precisión genera caos. Pero si dice, diríjanse al oeste, ahora, transmite orden y seguridad. Lo mismo ocurre en la vida diaria. La precisión de tus palabras define la confianza que los demás depositan en ti. Ahora bien, la claridad no significa simplicidad vacía. No se trata de reducir todo a frases cortas sin contenido, sino de expresar ideas complejas de manera comprensible. Un líder es como un traductor, convierte pensamientos profundos en mensajes que todos pueden entender, sin perder su esencia. Eso requiere disciplina mental y entrenamiento en la comunicación. ¿Cómo puedes entrenar la claridad y la precisión? Primero, organizando tus ideas antes de hablar. No improvises sin rumbo. Hazte preguntas: ¿cuál es mi punto principal? ¿Qué ejemplos lo refuerzan? ¿Qué palabras pueden confundir? Esta preparación previa te permitirá expresarte con más seguridad y simplicidad. Segundo, utiliza ejemplos concretos. Las personas entienden mejor cuando relacionan lo abstracto con lo tangible. Si hablas de esfuerzo, da un ejemplo real de cómo el esfuerzo transforma. Si hablas de confianza, relata una historia donde la confianza fue decisiva. Los ejemplos son puentes que llevan al oyente del concepto al entendimiento real. Tercero, practica la economía de palabras. Elimina lo innecesario. Pregúntate: ¿esta palabra agrega valor o solo llena espacio? Los discursos largos y enredados suelen cansar a la audiencia. En cambio, los mensajes claros, directos y enfocados permanecen en la memoria. Un líder que domina la claridad es como un faro en medio de la niebla. Sus palabras iluminan el camino, eliminan las dudas y marcan la dirección. Esa capacidad de guiar con la voz es lo que distingue a los grandes comunicadores. También es importante recordar que la claridad no solo depende de lo que dices, sino de cómo lo dices. El tono, las pausas y la velocidad son aliados. Hablar demasiado rápido puede confundir. Hablar demasiado lento puede aburrir. La clave está en encontrar un ritmo natural que permita a la audiencia procesar la información. Las pausas son esenciales. Un silencio breve después de una idea importante da tiempo para asimilarla y le da más fuerza. Otro error común es llenar los discursos de muletillas: bueno, ¿me entiendes? Estos hábitos restan autoridad y debilitan la claridad. Elimina esas muletillas reemplazándolas con pausas. Un silencio es mucho más poderoso que una palabra vacía. El líder también evita los mensajes ambiguos. Frases como ya veremos o depende generan incertidumbre. Si necesitas tomar una decisión abierta, dilo con transparencia: necesitamos más información para decidir o lo evaluaremos el próximo martes. Esa claridad concreta genera confianza porque muestra dirección, incluso en la espera. La precisión implica también cuidar el vocabulario. Palabras como siempre y nunca deben usarse con cautela, porque pueden sonar absolutas y poco realistas. En cambio, expresiones como frecuentemente, en la mayoría de los casos o en esta situación específica son más precisas y transmiten realismo. Un líder no promete lo imposible, habla con verdad y exactitud. En el mundo actual, donde la información circula a gran velocidad, la claridad es más valiosa que nunca. Las personas están expuestas a miles de mensajes diarios y solo retienen aquellos que son claros, concisos y significativos. Un líder debe competir por la atención de su audiencia, y la mejor manera de ganar esa competencia es ofrecer un mensaje que no se pierda entre la confusión. La claridad también es un signo de respeto. Cuando hablas de manera clara, demuestras que valoras el tiempo y la mente de los demás. Un discurso confuso no solo muestra falta de preparación, también refleja falta de consideración hacia el oyente. El líder respeta a su audiencia al expresarse con sencillez, precisión y coherencia.
Imagina que das instrucciones a tu equipo de trabajo. Si eres vago, los confundes. Si eres claro y preciso, los empoderas. La diferencia no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad del mensaje. El camino hacia la claridad requiere práctica constante. Escúchate a ti mismo cuando hablas. Pregúntate, ¿podría haber dicho lo mismo con menos palabras? ¿He dejado dudas? Mi mensaje es tan claro que cualquier persona, sin importar su experiencia, ¿lo comprendería? Si la respuesta es no, ajusta tu forma de expresarte. Un ejercicio útil consiste en explicar una idea compleja como si se la explicaras a un niño. No significa subestimar, sino aprender a destilar lo esencial. Cuando logras hacerlo, tu mensaje se vuelve accesible para todos. Y un líder necesita que su mensaje llegue a todos, no solo a unos pocos. En este capítulo hemos visto que la claridad y la precisión no son adornos, son cimientos. Sin ellas, tu mensaje pierde fuerza. Con ellas, tu voz se convierte en guía. Hablar como un líder es hablar de tal manera que nadie se pierda, que todos comprendan y que cada oyente sepa exactamente qué hacer o qué sentir después de escucharte. Al terminar este capítulo, guarda esta idea: un líder no habla para impresionar, habla para ser comprendido. La verdadera grandeza de un comunicador no está en la complejidad de sus palabras, sino en la simplicidad con la que transmite la esencia de sus ideas. Si quieres que tu voz tenga impacto, comienza a practicar desde hoy. Organiza tus ideas, elimina lo innecesario, usa ejemplos claros y cuida tu tono. Recuerda que la claridad es la llave que abre la puerta de la influencia. Y la influencia es la esencia del liderazgo. Capítulo 4. El arte de la persuasión. Hablar como un líder no es solo transmitir información, es influir en la forma en que los demás piensan, sienten y actúan. Esa capacidad de influir tiene un nombre: persuasión. La persuasión no es manipulación ni engaño. No consiste en obligar a las personas a hacer algo en contra de su voluntad, sino en mostrarles un camino con tal claridad, pasión y lógica que ellas mismas decidan recorrerlo. Un líder auténtico persuade desde la verdad, desde la convicción y desde el respeto. Sus palabras no se convierten en cadenas, sino en llaves que abren puertas. Cuando persuades como líder, despiertas en los demás la voluntad de actuar, no porque los hayas forzado, sino porque los has inspirado. Piensa por un momento en los líderes que han marcado la historia. Muchos de ellos no tenían armas, ejércitos ni riquezas. Su poder residía en la palabra. Tenían la capacidad de pararse frente a una multitud, con su voz, mover el corazón de miles de personas hacia una causa común. Eso es la persuasión, la habilidad de transformar pensamientos en acciones. La persuasión tiene tres pilares fundamentales que todo líder debe dominar: la lógica, la emoción y la credibilidad. Aristóteles los llamó logos, patos y etos. Estos principios siguen vigentes hoy y constituyen la base de la comunicación persuasiva. El primer pilar es la lógica. Para persuadir, tu mensaje debe tener coherencia y estar sustentado en argumentos sólidos. Nadie seguirá a un líder cuyas ideas son inconsistentes o contradictorias. Cuando presentas un razonamiento claro, basado en hechos, datos o ejemplos verificables, tu audiencia percibe que lo que dices tiene sentido. La lógica no se trata de abrumar con estadísticas interminables, sino de mostrar que tu visión está respaldada por una estructura racional. El segundo pilar es la emoción. Las personas no se mueven solo por datos, se mueven por sentimientos. Puedes demostrar con números que un proyecto es viable, pero si no logras encender la motivación, la gente no se comprometerá. Un líder persuade cuando conecta con la emoción de su audiencia, cuando despierta esperanza, orgullo, confianza o incluso una sana inconformidad que impulsa al cambio. La emoción es el motor que transforma las ideas en acción. El tercer pilar es la credibilidad. Puedes tener un argumento lógico y una presentación emocional, pero si las personas no confían en ti, tu mensaje se perderá. La credibilidad se construye con coherencia, integridad y experiencia. No basta con decir lo correcto, hay que ser alguien en quien los demás crean. El líder persuade porque su vida respalda sus palabras. La gente confía en él, y esa confianza multiplica el poder de su mensaje. Estos tres pilares trabajan juntos.
Imagina que intentas persuadir a un grupo para que adopten un nuevo proyecto. Si solo usas lógica, tu propuesta puede parecer fría. Si solo usas emoción, puede sonar vacía. Y si solo confías en tu reputación, parecerá insuficiente. La verdadera persuasión nace de la unión entre lógica convincente, emoción auténtica y credibilidad sólida. Ahora bien, ¿cómo se aplica la persuasión en la vida diaria de un líder? El primer paso es comprender que persuadir no es hablar para imponer, sino hablar para influir. Significa ponerte en el lugar del otro, entender sus necesidades y conectar tu mensaje con lo que a esa persona le importa. Nadie se deja persuadir por alguien que ignora sus intereses. Un líder persuasivo escucha antes de hablar. Pregunta, indaga, observa. Al hacerlo, descubre cuáles son las motivaciones y preocupaciones de su audiencia. Y entonces adapta su mensaje para conectar con esas motivaciones. La persuasión no es un discurso unilateral, es un diálogo donde el líder muestra cómo lo que propone también beneficia a quienes lo escuchan. Otro elemento esencial de la persuasión es el uso de historias. Las historias son el vehículo más poderoso para transmitir ideas. Un dato puede ser olvidado, pero una historia bien contada permanece en la memoria y en el corazón. Cuando relatas una experiencia personal, una anécdota o una metáfora, tu mensaje adquiere vida. La gente no solo entiende lo que dices, lo siente. Por ejemplo, si quieres persuadir a tu equipo de que persevere en medio de las dificultades, podrías bombardearlos con estadísticas sobre el éxito de la perseverancia. Pero si les cuentas la historia de alguien que enfrentó obstáculos imposibles y aún así triunfó, tu mensaje será mucho más inspirador. La historia se convierte en un espejo donde cada oyente puede verse reflejado. La persuasión también requiere confianza en la forma de hablar. Un mensaje dicho con inseguridad pierde fuerza, aunque sea lógico y emotivo. Un líder habla con convicción, no con dudas. Esa seguridad se transmite en el tono de voz, en las pausas, en el lenguaje corporal y en la manera de sostener la mirada. La firmeza en tu voz hace que los demás crean que lo que dices merece ser considerado. Pero cuidado, la persuasión no significa manipular ni prometer lo que no puedes cumplir. Cuando manipulas, tarde o temprano pierdes credibilidad. Cuando prometes en exceso y no cumples, tu influencia desaparece. La persuasión auténtica es honesta y realista. Un líder persuasivo no engaña, convence mostrando la verdad de una manera tan clara y atractiva que los demás la aceptan y la hacen suya. En el arte de persuadir, el lenguaje que eliges es crucial. Palabras positivas y constructivas generan apertura, palabras negativas y destructivas generan resistencia. En lugar de decir no podemos fracasar, di vamos a lograrlo. En lugar de esto es un problema, di esta es una oportunidad de mejora. La forma en que enmarcas el mensaje condiciona la respuesta de tu audiencia. La repetición también es una herramienta poderosa. No significa aburrir, sino reforzar la idea central. Cuando repites con diferentes palabras un mismo concepto clave, logras que quede grabado en la memoria. Los líderes de la historia han utilizado esta técnica, repetir un eslogan, una frase breve o una visión hasta convertirla en parte del pensamiento colectivo. Otro recurso persuasivo es la pregunta retórica. Cuando formulas una pregunta que no espera respuesta, obligas a la audiencia a reflexionar. Por ejemplo, ¿quién no desea un futuro mejor para sus hijos? Esa pregunta despierta una conexión emocional inmediata. Las preguntas retóricas hacen que el público se involucre mentalmente con tu mensaje. La persuasión también se fortalece cuando muestras vulnerabilidad. A veces pensamos que un líder debe parecer invencible, pero la verdad es que la autenticidad persuade más que la perfección. Cuando compartes tus errores, tus dudas y cómo los superaste, tu audiencia se identifica contigo. Te ven como alguien real, cercano, humano. Y esa conexión emocional abre el camino para que tu mensaje cale más hondo. Un error común en quienes intentan persuadir es hablar demasiado de sí mismos. La audiencia no quiere escuchar un monólogo egocéntrico. Quiere saber cómo lo que dices se relaciona con ellos. Por eso, cada vez que comuniques una idea, formula la conexión. ¿Cómo beneficia esto a quienes me escuchan? Cuando tu mensaje responde a esa pregunta, la persuasión se vuelve natural.
Un líder persuasivo también sabe cuándo callar. El silencio estratégico genera expectación y le da más peso a la idea que acabas de expresar. Después de lanzar una frase poderosa, guarda unos segundos de silencio. Esa pausa hace que la audiencia reflexione y le otorga fuerza al mensaje. En la práctica, persuadir implica crear un puente entre tu visión y los intereses de la audiencia. Si quieres motivar a tu equipo a trabajar más duro, no hables solo de tu deseo de alcanzar metas. Muestra cómo ese esfuerzo beneficiará a cada uno: mayor reconocimiento, más oportunidades, crecimiento personal. La persuasión efectiva siempre conecta el beneficio común con el beneficio individual. Recuerda, persuadir no es dominar, es inspirar. No es imponer, es invitar. No es obligar, es convencer con razones y emociones. Un líder que persuade no necesita gritar ni imponer autoridad, porque sus palabras ya tienen el poder suficiente para movilizar. Al final de este capítulo, quédate con esta idea central: la persuasión es el arte de mover corazones y mentes hacia una visión compartida. Y se logra cuando unes la lógica de los argumentos, la emoción de los sentimientos y la credibilidad de tu persona. Practica la persuasión todos los días. Observa cómo hablas, qué palabras eliges, qué historias cuentas. Pregúntate: ¿mi mensaje despierta razones y también emociones? ¿Las personas confían en mí lo suficiente para seguirme? Si la respuesta es sí, estás caminando por el sendero del líder persuasivo. La persuasión es un arte, y como todo arte, requiere práctica. Cada conversación es una oportunidad de entrenar. Cada vez que logras que alguien vea las cosas desde una nueva perspectiva, has ejercido liderazgo. Porque el verdadero poder de un líder no está en mandar, sino en persuadir. Capítulo 5. Inspirar confianza y credibilidad. El liderazgo se sostiene sobre un pilar esencial: la confianza. Sin confianza, no hay influencia. Y sin influencia, no existe el liderazgo. Puedes tener grandes ideas, un discurso brillante y un lenguaje corporal poderoso, pero si las personas no confían en ti, tu mensaje se derrumbará. La confianza es el puente invisible que conecta tus palabras con la mente y el corazón de quienes te escuchan. Hablar como un líder no es solo comunicar de manera clara y persuasiva, es inspirar credibilidad. Cuando hablas, las personas evalúan no solo lo que dices, sino también quién eres. Analizan tu coherencia, tu integridad, tu consistencia. Si perciben autenticidad, confían. Si detectan incongruencia, dudan. La credibilidad no se construye de un día para otro. Es el resultado de múltiples acciones repetidas en el tiempo. Es una reputación que se edifica ladrillo a ladrillo y que puede derrumbarse en segundos si fallas a la confianza depositada en ti. Por eso, todo líder comunicador debe cuidar su credibilidad como el tesoro más valioso. La coherencia entre lo que dices y lo que haces. La primera clave para inspirar confianza es la coherencia. Un líder no puede hablar de esfuerzo y disciplina si su vida está marcada por la pereza y la inconstancia. No puede pedir compromiso si él mismo no se compromete. Las palabras pesan, pero los actos pesan aún más. La coherencia entre tu discurso y tus acciones es lo que convierte tus palabras en verdad. Cuando alguien escucha a un líder coherente, no solo recibe un mensaje, recibe un ejemplo. Esa coherencia genera un efecto multiplicador, porque la gente no sigue únicamente lo que escuchan, siguen lo que ven. Y cuando lo que ven coincide con lo que escuchan, la confianza florece. La importancia de la autenticidad. Otra clave fundamental es la autenticidad. Hablar como un líder no significa fingir un papel. No significa copiar a otros oradores ni adoptar un estilo artificial. Significa hablar desde tu verdad, con tu propia voz y tu propia experiencia. La autenticidad conecta porque las personas perciben cuando alguien habla desde el corazón. Un discurso lleno de frases bonitas pero vacías no genera credibilidad. En cambio, unas pocas palabras honestas, dichas con convicción, pueden transformar a una audiencia. La autenticidad no es perfección, de hecho, admitir errores y vulnerabilidades puede reforzar tu credibilidad. Mostrarte humano, reconocer tus fallos y compartir cómo aprendiste de ellos crea un vínculo real con los demás. La consistencia a lo largo del tiempo. La confianza también se construye con consistencia.
No basta con ser claro y confiable una sola vez. Las personas observan cómo actúas en diferentes situaciones, cómo reaccionas bajo presión, cómo respondes en la dificultad. Si tu mensaje cambia constantemente según la conveniencia del momento, perderás credibilidad. Un líder consistente mantiene sus valores estables. Puede adaptarse a las circunstancias, pero no cambia de principios como quien cambia de ropa. Esa consistencia genera la seguridad de que tu palabra es confiable, de que lo que prometes hoy seguirá teniendo valor mañana. La escucha como fuente de confianza. La credibilidad no surge solo de hablar, también de escuchar. Cuando un líder escucha con atención, transmite respeto. Las personas confían más en alguien que les da espacio para expresar sus ideas que en alguien que solo busca imponer las suyas. Escuchar activa la reciprocidad. Cuando te sientes escuchado, estás más dispuesto a confiar y a seguir al otro. Por eso, cultivar la escucha activa es tan importante como dominar el discurso. Haz preguntas, presta atención genuina, muestra interés real por lo que la otra persona comparte. Cuando los demás perciben que tu comunicación no es unilateral, que valora su voz, tu credibilidad se fortalece. Transparencia y honestidad. La confianza se pierde rápidamente cuando se oculta información, se miente o se manipula. Un líder verdadero habla con transparencia, incluso cuando la verdad no es cómoda. La honestidad puede doler en el momento, pero construye confianza a largo plazo. La mentira puede dar ventaja inmediata, pero destruye la credibilidad para siempre. Cuando enfrentes situaciones difíciles, no temas decir, esto es lo que sabemos y esto es lo que no sabemos todavía. Esa transparencia genera confianza porque muestra que eres honesto y realista. Las personas prefieren seguir a alguien que admite incertidumbre con sinceridad antes que a alguien que finge tener todas las respuestas. El poder de la humildad. Un error común es creer que para inspirar confianza hay que mostrarse superior, infalible o perfecto. En realidad, lo contrario es cierto. La humildad genera más confianza que la arrogancia. Un líder humilde no necesita demostrar constantemente su poder, lo demuestra con hechos, con respeto y con servicio. La humildad no significa debilidad, significa reconocer que eres parte de un equipo, que aprendes de otros y que no tienes todas las respuestas. Cuando muestras humildad, los demás sienten que estás a su lado, no por encima de ellos. Y esa sensación de cercanía refuerza la credibilidad. La reputación como activo invisible. Tu credibilidad no depende solo de lo que digas en un momento concreto, sino de la reputación que has construido a lo largo de tu vida. Cada interacción, cada palabra y cada acción contribuyen a esa reputación. Y las personas se forman una opinión sobre ti basadas en lo que has demostrado en el pasado. Un líder debe cuidar su reputación como un jardinero cuida su huerto. Las malas hierbas son pequeños errores repetidos, actitudes de deshonestidad o incoherencia. Si no las arrancas a tiempo, crecen y arruinan tu credibilidad. La reputación se construye día a día, y es tu carta de presentación cada vez que hablas. La voz como reflejo de la credibilidad. La forma en que hablas también transmite confianza. Una voz firme, clara y serena inspira más credibilidad que una voz temblorosa o acelerada. El tono, el ritmo y las pausas son señales de seguridad interna. Cuando tu voz transmite calma, la audiencia percibe que controlas la situación, y eso fortalece tu autoridad. Inspirar confianza en situaciones difíciles. La verdadera prueba de un líder ocurre en la adversidad. Es fácil inspirar confianza cuando todo marcha bien, pero en los momentos de crisis es cuando se mide tu credibilidad. En esos momentos, tu forma de comunicar debe transmitir serenidad, esperanza y dirección. Un líder que entra en pánico o transmite miedo contagia inseguridad. Pero uno que habla con calma, reconoce la dificultad y muestra un camino claro, genera confianza incluso en medio de la tormenta. Esa capacidad de ser faro en la oscuridad convierte a los líderes en referentes. Credibilidad y legado. Finalmente, recuerda que la credibilidad no es solo una herramienta para lograr objetivos inmediatos. Es tu legado. Lo que las personas recordarán de ti no será únicamente lo que dijiste, sino la confianza que inspiraste. Las palabras pueden olvidarse, pero la huella de credibilidad perdura en la memoria de quienes te escucharon. En conclusión,
Inspirar confianza y credibilidad es el corazón del liderazgo comunicador. Se logra con coherencia entre palabras y actos, con autenticidad en el mensaje, con consistencia a lo largo del tiempo, con escucha activa, transparencia, humildad y una reputación sólida. Cuando hablas como un líder creíble, no necesitas convencer con esfuerzo. Tu sola presencia inspira confianza, tus palabras encuentran eco inmediato y tu influencia se multiplica. Porque la gente no sigue solo a quien habla bien, sigue a quien cree en lo que dice y vive de acuerdo con ello. Al terminar este capítulo, guarda esta reflexión: la confianza es la moneda más valiosa del liderazgo y la credibilidad es la voz que le da valor a tus palabras. Capítulo 6. ¿Cómo hablar en público sin miedo? Hablar en público es uno de los mayores temores de las personas. Diversos estudios muestran que, para muchos, el miedo a hablar frente a una audiencia supera incluso al miedo a la muerte. El solo hecho de imaginarse de pie frente a una multitud, con todas las miradas puestas en ti, puede generar sudor en las manos, tensión en la garganta y un torbellino de pensamientos negativos. Pero hay algo que debes entender: los líderes no nacen sin miedo, aprenden a dominarlo. La diferencia entre quienes se paralizan y quienes inspiran desde un escenario no está en la ausencia de nervios, sino en la capacidad de transformarlos en energía positiva. Un líder comunicador sabe que hablar en público es una oportunidad de oro. Cada vez que te presentas frente a una audiencia tienes la posibilidad de impactar, de sembrar ideas, de abrir caminos. Pero para lograrlo, necesitas superar la barrera del miedo. La naturaleza del miedo escénico. El miedo a hablar en público es natural. Surge de un mecanismo ancestral de supervivencia: el ser humano teme ser juzgado o rechazado por el grupo. En la antigüedad, ser rechazado por la comunidad podía significar la muerte. Hoy, aunque ya no vivimos en esas condiciones, nuestro cerebro reacciona como si estuviera en peligro cuando todos nos observan. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, los músculos se tensan. Este estado de alerta no es tu enemigo, es energía que puedes canalizar. El error está en interpretar esas sensaciones como una señal de incapacidad. En realidad, son señales de que tu cuerpo se prepara para dar lo mejor de sí. Cambiar la percepción del miedo. El primer paso para superar el miedo es cambiar la forma en que lo interpretas. En lugar de verlo como un obstáculo, míralo como combustible. Esa adrenalina que sientes es la misma que te da fuerza para hablar con pasión. Los mejores oradores no eliminan sus nervios, los utilizan como motor para conectar con su audiencia. Cuando sientas mariposas en el estómago antes de hablar, no pienses «estoy nervioso», piensa «mi cuerpo me está dando energía». Ese simple cambio mental transforma tu relación con el miedo. Preparación, la base de la seguridad. Otra clave para vencer el miedo es la preparación. Muchas personas sienten terror porque improvisan sin rumbo. La incertidumbre alimenta la ansiedad. En cambio, cuando dominas tu tema, cuando has practicado tu discurso, la confianza crece. La preparación no significa memorizar palabra por palabra. Significa conocer tan bien tu mensaje que puedes expresarlo con naturalidad desde diferentes ángulos. Aprende los puntos clave, estructura tu discurso, ensaya con voz alta. Cuanto más te prepares, menos espacio dejarás a la inseguridad. La importancia del inicio. El momento más difícil de hablar en público es el inicio. Es ahí cuando los nervios son más intensos. Por eso, prepara bien tu primera frase. Esa frase debe darte confianza y captar la atención de la audiencia. Puede ser una cita inspiradora, una pregunta retórica o una afirmación contundente. Una buena apertura marca el tono del resto del discurso. Ensaya tu inicio varias veces hasta que fluya de manera natural. Si comienzas con seguridad, el resto del mensaje se desarrollará con más calma. La respiración como aliada. El miedo suele acelerar la respiración, lo que genera temblores en la voz y sensación de ahogo. Por eso, aprender a controlar tu respiración es esencial. Antes de hablar, respira profundamente, inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Esto calma tu sistema nervioso y estabiliza tu voz. Mientras hablas, utiliza las pausas para respirar. No intentes llenar cada segundo de palabras. Un silencio breve te permite recuperar el aire,
al mismo tiempo, da fuerza a lo que acabas de decir. Conectar con la audiencia. El miedo se intensifica cuando ves a la audiencia como un juez hostil. Pero en realidad, la mayoría de las personas que te escuchan desean que lo hagas bien. Están ahí para aprender, para inspirarse, no para criticarte. En lugar de enfocarte en ti mismo, enfócate en ellos. Piensa, ¿cómo puedo aportar valor a estas personas? Cuando tu mente se centra en servir, el miedo disminuye. Ya no se trata de tu ego, sino de tu misión. Esa perspectiva te da poder y seguridad. Practicar en escenarios pequeños. No necesitas empezar hablando frente a cientos de personas. Puedes entrenar en entornos más pequeños, con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Cada práctica es una oportunidad para ganar confianza. Poco a poco, al enfrentar escenarios más grandes, tu miedo se transformará en confianza. Hablar en público es como un músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. La experiencia te demuestra que puedes hacerlo, y cada éxito reduce tu temor. Técnicas para controlar la ansiedad. Existen también técnicas prácticas que puedes usar antes de hablar. Visualización positiva. Imagina con detalle que tu discurso sale perfecto, que el público sonríe, asiente y aplaude. Tu mente no distingue entre lo imaginado y lo real, y esta práctica fortalece tu confianza. Movimiento físico. Estira tu cuerpo, camina, mueve los brazos antes de entrar en escena. Esto libera la tensión acumulada y transforma la energía nerviosa en vitalidad. Anclaje emocional. Recuerda un momento en el que lograste algo importante. Conéctate con esa sensación de triunfo antes de hablar. Esa emoción positiva se reflejará en tu voz y en tu lenguaje corporal. La vulnerabilidad como fortaleza. Muchas veces intentamos ocultar nuestro miedo porque creemos que es un signo de debilidad. Pero mostrar vulnerabilidad puede acercarte más a tu audiencia. Si reconoces con humildad que estás nervioso, pero sigues adelante, la gente se identifica contigo. Ven tu valentía y la respetan. El público no espera perfección absoluta. Espera autenticidad. A veces, una voz que tiembla un poco, pero que transmite verdad, inspira más que un discurso impecable pero frío. Transformar el miedo en pasión. El secreto final para hablar sin miedo está en transformar esa energía en pasión. Cuando hablas de un tema que realmente te importa, el miedo se disuelve en entusiasmo. Tu amor por lo que dices supera tu temor a ser juzgado. Los grandes oradores no son los que nunca tuvieron miedo, sino los que encontraron una causa más grande que su miedo. Su pasión los impulsa a levantarse y hablar, aunque el corazón les lata con fuerza. La recompensa de superar el miedo. Hablar en público es un desafío, sí, pero también es un privilegio. Cada vez que lo haces, tienes la oportunidad de tocar vidas, de dejar huella, de sembrar esperanza. Superar el miedo no es un fin en sí mismo, es un medio para cumplir tu misión como líder. Cuando logras enfrentarte a tu temor, descubres una libertad interior inmensa. Te das cuenta de que el miedo no era un enemigo insuperable, sino un maestro que te mostró tu verdadera fortaleza. En conclusión, hablar en público sin miedo no significa eliminar por completo los nervios, sino aprender a dominarlos y transformarlos en energía positiva. Se logra con preparación, respiración consciente, conexión con la audiencia, práctica constante y pasión por el mensaje. Recuerda esta idea central: el miedo a hablar en público es natural, pero la valentía de un líder consiste en usar ese miedo como impulso para inspirar a los demás. Cada vez que enfrentes un escenario, piensa, no estoy aquí para ser perfecto, estoy aquí para aportar valor. Con esa mentalidad, el miedo pierde poder y tu voz se convierte en instrumento de liderazgo. Capítulo 7. La escucha activa como herramienta de liderazgo. Hablar como un líder no se trata únicamente de saber expresarse con claridad, de tener un lenguaje corporal firme o de superar el miedo escénico. Un líder comunicador no solo domina el arte de hablar, domina también el arte de escuchar. La escucha activa es quizá la herramienta más subestimada del liderazgo, pero es una de las más poderosas. La mayoría de las personas creen que comunicar es sinónimo de hablar, de llenar los espacios con palabras. Sin embargo, el liderazgo verdadero se fortalece en los silencios, en la capacidad de abrirse a lo que los demás tienen para decir.
Escuchar de manera activa significa prestar atención plena, no solo con los oídos, sino con todo el ser. La diferencia entre oír y escuchar. Oír es un acto físico, percibir sonidos. Escuchar, en cambio, es un acto consciente y voluntario, implica comprender, procesar y valorar lo que el otro expresa. Muchos líderes caen en la trampa de oír sin escuchar, de asentir mientras su mente está en otra parte, pensando en lo que van a responder o en el próximo tema que deben tratar. La escucha activa exige presencia total. Significa estar aquí y ahora, mirando a la persona, reconociendo sus palabras, su tono, sus emociones. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, se siente valorado. Y cuando las personas se sienten valoradas, se comprometen más con quien las escucha. La escucha como generadora de confianza. Ya vimos en capítulos anteriores que la confianza es el corazón del liderazgo. Escuchar de verdad es una de las maneras más efectivas de inspirar esa confianza. Cuando interrumpes constantemente o minimizas lo que otros dicen, transmites que sus ideas no importan. Pero cuando das espacio, cuando preguntas y permites que se expresen, generas un ambiente de respeto. Los grandes líderes saben que no tienen todas las respuestas. Escuchar a su equipo les permite ampliar perspectivas, encontrar soluciones que ellos solos no habrían considerado y, sobre todo, reforzar la confianza de quienes los rodean. Escuchar más allá de las palabras. La escucha activa no solo se centra en las frases que se pronuncian. También implica captar lo que no se dice, las pausas, los gestos, las miradas, los silencios cargados de emoción. Muchas veces la verdadera comunicación ocurre en esos espacios. Un líder atento detecta el cansancio en la voz, la duda en el tono, la inseguridad en una mirada. Esa sensibilidad le permite responder de manera más humana, más cercana. Escuchar no es solo entender las palabras, es comprender la emoción que las acompaña. ¿Cómo practicar la escucha activa? Existen hábitos concretos que puedes cultivar para convertirte en un líder que escucha de verdad. Contacto visual genuino. Mira a la persona que habla. No mires tu teléfono, ni tus notas, ni el reloj. Tu mirada comunica interés. Asentir y dar señales no verbales. Gestos simples como mover la cabeza, sonreír levemente o mantener una postura abierta muestran que estás conectado con la conversación. Evitar interrupciones. Deja que la persona termine su idea antes de responder. Interrumpir constantemente rompe el flujo y comunica impaciencia. Reformular lo escuchado. Una técnica poderosa es repetir con tus propias palabras lo que el otro dijo, entonces lo que me estás diciendo es que. Esto confirma que has comprendido y que valoras su punto de vista. Hacer preguntas abiertas. En lugar de preguntas que se responden con un sí o un no, formula preguntas que inviten a profundizar. ¿Cómo te sentiste en esa situación? ¿O qué piensas que sería la mejor solución? Escuchar sin juzgar. Muchas veces escuchamos solo para responder o para refutar. La escucha activa exige dejar de lado los prejuicios y permitir que la persona exprese sus ideas sin sentir que será atacada. La humildad de escuchar. Escuchar requiere humildad. Significa aceptar que no lo sabes todo, que otros pueden tener ideas valiosas y que siempre hay algo nuevo que aprender. Los líderes arrogantes hablan sin parar porque creen que ya lo saben todo. Los líderes sabios callan y escuchan porque saben que la sabiduría se encuentra en la voz de los demás. La humildad de escuchar no te hace débil, te hace fuerte. Te convierte en un líder cercano, accesible, humano. Las personas siguen más a quien los escucha que a quien los ignora. El impacto de la escucha en los equipos. En un equipo, la falta de escucha genera desmotivación. Cuando alguien siente que sus ideas nunca son tomadas en cuenta, deja de aportar. En cambio, cuando se siente escuchado, su nivel de compromiso se eleva. La escucha activa es combustible para la creatividad y la innovación. Un líder que escucha fomenta la colaboración. Los equipos saben que sus aportes serán considerados, y eso los impulsa a dar lo mejor. La cultura de escucha transforma un grupo de individuos en una comunidad unida por la confianza. Escuchar en momentos de conflicto. Los conflictos son inevitables en cualquier grupo humano. Y muchas veces, los conflictos se agravan porque nadie escucha de verdad.
Cada parte quiere imponer su punto de vista, nadie cede espacio. Un líder que practica la escucha activa puede ser mediador. Cuando las personas sienten que su voz ha sido escuchada, incluso si no obtienen lo que desean, están más dispuestas a aceptar acuerdos. La escucha reduce la tensión, desactiva la hostilidad y abre puertas al entendimiento. La escucha como forma de liderazgo silencioso. Existen momentos en que el liderazgo no consiste en dar discursos inspiradores, sino en sentarse en silencio y prestar atención. Ese liderazgo silencioso puede ser más transformador que 1000 palabras. A veces, lo que la gente necesita no es que le digas qué hacer, sino que los escuches con empatía. La escucha activa se convierte entonces en una herramienta de sanación, de motivación y de conexión profunda. Cuando escuchas, permites que los demás se escuchen a sí mismos. Les das espacio para organizar sus pensamientos y encontrar sus propias respuestas. La combinación entre hablar y escuchar. El verdadero liderazgo comunicador equilibra a hablar y escuchar. Hablar te permite guiar, inspirar y dar dirección. Escuchar te permite comprender, aprender y fortalecer relaciones. Si solo hablas, corres el riesgo de convertirte en un dictador verbal. Si solo escuchas, puedes perder la autoridad. El equilibrio entre ambas cosas es lo que hace grande a un líder. Cada vez que termines de hablar, pregúntate, ¿he dado también el espacio para escuchar? Cada conversación debe ser un intercambio, no un monólogo. La riqueza de la comunicación está en esa danza entre palabra y silencio, entre expresar y recibir. Escuchar para crecer. Por último, recuerda que escuchar no solo beneficia a los demás, también te beneficia a ti. Cada persona que escuchas es una fuente de aprendizaje. Cada historia, cada opinión, cada experiencia amplía tu visión del mundo. El líder que escucha se vuelve más sabio, más empático y más humano. En conclusión, la escucha activa es una herramienta indispensable para hablar como un líder. No puedes inspirar si no sabes escuchar, no puedes guiar si no comprendes, no puedes liderar si no valoras la voz de los demás. La próxima vez que tengas una conversación, practica el arte de escuchar con todo tu ser. Mira a los ojos, guarda silencio, abre tu mente y tu corazón. Descubrirás que muchas veces, las palabras más poderosas no son las que dices, sino las que callas para escuchar. Guarda esta reflexión: los grandes líderes hablan para inspirar, pero escuchan para transformar. Capítulo 8. Adaptar tu mensaje a cada audiencia. Un error común de muchos comunicadores es creer que existe un único estilo válido para todas las situaciones. Se preparan un discurso, lo memorizan y lo repiten igual, sin importar frente a quién se encuentren. Pero un líder sabe que la comunicación no funciona así. Hablar como un líder significa tener la capacidad de adaptar el mensaje a cada audiencia, de ajustar las palabras, el tono, los ejemplos y hasta el ritmo de la voz según las personas que tienes delante. No hablas igual con un grupo de estudiantes que con un consejo directivo. No te expresas igual frente a tu equipo cercano que ante un auditorio lleno de desconocidos. Cada audiencia tiene sus expectativas, sus códigos, su lenguaje, y un líder comunicador es como un navegante que ajusta sus velas según el viento. La importancia de conocer a tu audiencia. El primer paso para adaptar tu mensaje es conocer a quién te diriges. No basta con preparar lo que quieres decir, necesitas comprender lo que los demás necesitan escuchar. Eso implica investigar, observar y hacerte preguntas clave. ¿Qué nivel de conocimiento tienen sobre el tema? ¿Qué expectativas traen a esta conversación? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les motiva? ¿Qué les inspira? ¿Qué tono será más efectivo? ¿Formal? ¿Cercano? ¿Técnico? ¿Inspirador? Un líder nunca habla en el vacío. Habla a personas concretas, con emociones concretas y realidades específicas. Por eso, la preparación no es solo sobre el contenido, también sobre la audiencia. El lenguaje como puente. Adaptar tu mensaje significa ajustar tu lenguaje. Si usas un vocabulario técnico y especializado frente a personas que no manejan esos términos, perderás su atención. Si hablas demasiado simple ante un grupo de expertos, parecerás superficial. La clave está en encontrar el punto medio adecuado para cada público. Un líder utiliza el lenguaje como un puente, no como una barrera. No busca impresionar con palabras complicadas,
sino conectar con las palabras que el oyente comprende y valora. Ajustar el vocabulario no significa rebajar el contenido, significa hacerlo accesible. El tono y la energía. No solo importan las palabras, también el tono con el que las pronuncias. Una misma idea puede sonar motivadora o aburrida según cómo la digas. Frente a un grupo de jóvenes, quizá necesites un tono más enérgico y dinámico. Frente a un comité ejecutivo, un tono sereno y firme puede transmitir más autoridad. La energía también debe adaptarse. Un discurso excesivamente apasionado puede parecer exagerado en ciertos contextos, mientras que un tono demasiado serio puede apagar la motivación en otros. El líder ajusta la intensidad como un director de orquesta que sabe cuándo subir o bajar el volumen. Los ejemplos que utilizas. Los ejemplos son herramientas poderosas para dar vida a tus ideas, pero también deben adaptarse. Imagina que hablas con estudiantes de secundaria. Si les cuentas ejemplos del mundo corporativo internacional, puede que no logren identificarse. En cambio, si les hablas con metáforas de deportes, música o redes sociales, captarás su atención. Si te diriges a empresarios, puedes utilizar ejemplos de mercado, innovación o liderazgo organizacional. Si hablas a una comunidad, puedes recurrir a historias cotidianas que reflejen su realidad. El arte de hablar como un líder está en traducir tu mensaje al idioma emocional de tu audiencia. Leer a la audiencia en tiempo real. Adaptar tu mensaje no es solo una preparación previa, también es una habilidad en vivo. Mientras hablas, observa a tu audiencia. ¿Asienten con la cabeza? ¿Toman notas? ¿O se ven distraídos, revisando el teléfono? El cuerpo del público te da señales constantes sobre si estás conectando o no. Un líder comunicador ajusta sobre la marcha. Si percibes aburrimiento, añade una historia. Si notas confusión, explica con más claridad. Si ves entusiasmo, profundiza en el punto. Hablar como un líder no es recitar, es interactuar con el presente. El arte de hacer sentir incluidos. Cada audiencia, sin importar su tamaño, necesita sentirse incluida. No importa si hablas con 10 personas o con 1000, cada oyente debe sentir que el mensaje también es para él. Para lograrlo, utiliza expresiones colectivas como todos nosotros, juntos, cada uno de ustedes. Mira a diferentes sectores del público, no solo a una persona. Cuando haces sentir a la audiencia parte del mensaje, generas conexión emocional. Y esa conexión es el puente más sólido de la comunicación. Adaptarse sin perder autenticidad. Es importante aclarar que adaptar tu mensaje no significa cambiar quién eres o traicionar tus valores. Un líder no finge ser alguien diferente para agradar. La adaptación es flexibilidad, no falsedad. Se trata de ajustar la forma sin alterar el fondo, de cambiar el traje sin cambiar la esencia. La autenticidad es lo que sostiene tu credibilidad. Puedes modular tu lenguaje, tu tono o tus ejemplos, pero siempre debes mantener tu esencia, tu verdad, tu coherencia. De lo contrario, corres el riesgo de parecer artificial. La empatía como brújula. La habilidad de adaptar tu mensaje está profundamente ligada a la empatía. Escuchar, observar y comprender son pasos previos a cualquier discurso. Cuanto más entiendas la perspectiva de tu audiencia, más fácil será ajustar tu comunicación. La empatía no solo te permite conectar, también te ayuda a evitar errores. Un comentario que puede parecer inofensivo para ti, puede resultar insensible para otro grupo. Un líder empático se pone en los zapatos de su audiencia antes de hablar. Ejemplo práctico de adaptación. Imagina que tienes que hablar sobre el valor del esfuerzo. Si lo haces frente a adolescentes, podrías contar la historia de un joven deportista que entrenaba horas extra para alcanzar su sueño. Si lo haces ante un equipo de ventas, podrías narrar cómo un vendedor perseveró hasta conseguir un cliente importante. Si lo haces en una comunidad, podrías contar cómo un vecino trabajó duro para sacar adelante a su familia. El mensaje es el mismo, el valor del esfuerzo. Pero la forma de transmitirlo cambia según el público. Esa es la magia de la adaptación, una misma idea adquiere diferentes ropajes para llegar a diferentes corazones. Adaptar en contextos difíciles. En situaciones delicadas, la adaptación es aún más crucial. No puedes comunicarte igual en una crisis que en un momento de celebración.
En una crisis, las personas esperan calma, claridad y dirección. En una celebración, esperan entusiasmo, gratitud y cercanía. El líder que sabe leer el contexto y adaptar su mensaje a la emoción colectiva se convierte en un referente. No se aferra a un guión rígido, sino que responde con sensibilidad al momento presente. El impacto de un mensaje adaptado. Cuando adaptas tu comunicación, las personas sienten que hablas directamente para ellas. No es un discurso general, es un mensaje que toca su realidad. Y eso multiplica el impacto. La gente recuerda a quienes supieron hablarles en su idioma, no a quienes repitieron frases estándar. Un mensaje adaptado llega más lejos porque se siente personal, cercano y relevante. El liderazgo comunicador no busca solo ser escuchado, busca ser comprendido y sentido. En conclusión, adaptar tu mensaje a cada audiencia es una muestra de inteligencia, respeto y empatía. El líder no se encierra en un estilo rígido, se abre a la diversidad de las personas que lo escuchan. Ajusta su lenguaje, su tono, sus ejemplos y su energía para que cada oyente sienta que el mensaje es también para él. Guarda esta reflexión: un mismo mensaje puede cambiar el mundo, siempre y cuando sepas adaptarlo al corazón de cada persona. Capítulo 9. Comunicación en situaciones difíciles. Hablar como un líder no es un reto menor en los momentos de calma. Pero la verdadera prueba llega cuando las circunstancias son adversas: una crisis en la organización, un error cometido, un conflicto dentro del equipo, una pérdida inesperada o una situación que genera miedo e incertidumbre. En esos instantes, la comunicación del líder se convierte en el faro que ilumina en medio de la tormenta. Todos sabemos hablar cuando el ambiente es favorable. Es fácil inspirar cuando los resultados son positivos, cuando hay motivos de celebración, cuando todo fluye. Pero el liderazgo comunicador se mide en la dificultad. Es en los momentos duros cuando tus palabras tienen más peso, más poder y más impacto. La necesidad de serenidad. Lo primero que exige una comunicación en situaciones difíciles es serenidad. Si el líder transmite pánico, confusión o desesperación, el efecto se multiplica en su audiencia. Las personas observan tu rostro, tu tono de voz, tu lenguaje corporal, y si perciben miedo en ti, el miedo crecerá en ellos. La serenidad no significa ignorar la gravedad de la situación, significa afrontarla con calma y control. Significa reconocer que hay un problema, pero que no todo está perdido. Tus palabras deben transmitir esperanza realista, ni negar la dificultad, ni hundirse en el pesimismo. Un líder que mantiene la calma se convierte en ancla emocional para los demás. Esa estabilidad genera confianza y permite que el grupo actúe con claridad en lugar de paralizarse por el miedo. Honestidad y transparencia. En situaciones difíciles, la tentación de muchos es maquillar la verdad o esconder información para evitar reacciones negativas. Pero la falta de honestidad destruye la credibilidad. La gente puede perdonar errores, pero no perdona la mentira. Un líder debe comunicar con transparencia. Eso significa decir la verdad, incluso cuando es dura, pero hacerlo con sensibilidad. No se trata de descargar todo sin filtro, sino de explicar lo necesario con claridad, mostrando que hay un camino a seguir. Decir: tenemos un problema grave, pero estamos trabajando en soluciones concretas y juntos podemos superarlo, inspira más confianza que ocultar la situación o dar mensajes vacíos de contenido. La transparencia crea confianza porque demuestra integridad. Empatía en la adversidad. Cuando las personas enfrentan dificultades, no solo buscan información, buscan comprensión. Necesitan sentir que sus emociones son reconocidas, que su dolor o frustración no son ignorados. Un líder comunicador valida esas emociones. Decir: sé que este momento es doloroso y difícil para todos, y entiendo lo que están sintiendo, abre un canal de conexión. No basta con dar datos, necesitas dar humanidad. La empatía convierte tu comunicación en un abrazo verbal que reconforta y fortalece. Lenguaje claro y concreto. En momentos de crisis, la claridad es más importante que nunca. Las personas no quieren discursos largos, enredados o ambiguos. Necesitan mensajes concretos: qué está ocurriendo, qué se está haciendo, qué se espera de cada uno. Un lenguaje claro evita confusiones y rumores.
Cuando falta información precisa, las personas llenan los vacíos con especulaciones, y eso puede ser más dañino que el problema mismo. El líder debe ser la fuente de información confiable, con mensajes simples y directos. El equilibrio entre verdad y esperanza. Una de las mayores habilidades de un líder en situaciones difíciles es encontrar el equilibrio entre mostrar la realidad y ofrecer esperanza. Ser totalmente negativo desmoraliza. Ser excesivamente positivo sin fundamento parece ingenuo. La clave está en la esperanza realista. Reconocer la dificultad y, al mismo tiempo, destacar las oportunidades de salir adelante. Mostrar la luz al final del túnel sin negar la oscuridad del presente. Esa combinación inspira confianza porque la gente siente que se les habla con verdad, pero también con visión. Comunicación bidireccional en la crisis. En situaciones difíciles, no basta con hablar, es vital escuchar. Muchas veces las personas necesitan expresar sus dudas, sus miedos, sus ideas. Un líder que solo habla y no escucha genera distancia. Un líder que abre espacio para escuchar genera unidad. Crea momentos para que los demás pregunten, opinen y sean parte de la búsqueda de soluciones. Esa comunicación bidireccional hace que la audiencia se sienta incluida y comprometida, en lugar de sentirse simplemente espectadora de las decisiones. El lenguaje no verbal en la dificultad. Tu cuerpo habla más fuerte que tus palabras en una crisis. Si dices que todo estará bien, pero tu rostro muestra tensión y tus manos tiemblan, tu mensaje pierde fuerza. El lenguaje corporal debe ser coherente con tu mensaje. Mantén la postura firme, el contacto visual sereno, los gestos seguros. Transmite calma con tu cuerpo tanto como con tu voz. Esa coherencia refuerza la credibilidad en momentos en los que la confianza es frágil. Ejemplos de comunicación en situaciones difíciles. Imagina que eres líder de una empresa que atraviesa pérdidas financieras. Si te presentas ante tu equipo y dices, no se preocupen, todo está bajo control, pero no das datos ni explicas un plan, la confianza se derrumba. La gente percibe vacío y evasión. En cambio, si dices, estamos enfrentando una caída en las ventas del 20%. Eso es serio, pero ya hemos diseñado un plan de recuperación que incluye 3 pasos concretos: reducir costos innecesarios, reforzar el área de ventas y abrir nuevos mercados. No será fácil, pero juntos lo lograremos. La reacción será distinta. Ahí hay transparencia, dirección y esperanza realista. Otro ejemplo, imagina un equipo que acaba de perder un proyecto importante. Puedes decir, esto es un fracaso, o puedes decir, este proyecto no salió como esperábamos, pero hemos aprendido lecciones valiosas que nos preparan mejor para el próximo desafío. La diferencia de enfoque cambia el estado emocional de todo el grupo. La repetición como herramienta de estabilidad. En momentos de crisis, las personas tienden a olvidar rápido lo que se les dice, porque la ansiedad nubla la mente. Por eso, repetir los mensajes clave es esencial. No significa sonar monótono, sino reforzar los puntos más importantes: qué está pasando, qué se está haciendo y cuál es el siguiente paso. La repetición da seguridad. Escuchar varias veces el mismo mensaje consistente genera estabilidad y confianza en un entorno de incertidumbre. Inspirar unidad en la dificultad. Una crisis puede dividir o unir. El papel del líder comunicador es usar sus palabras para crear unidad. Evita señalar culpables y enfócate en la responsabilidad compartida y en la visión común. Frases como "juntos vamos a superarlo" o "cada uno de ustedes es clave en esta recuperación" refuerzan la sensación de pertenencia. Cuando las personas sienten que forman parte de un esfuerzo colectivo, el peso se aligera. El líder debe ser arquitecto de esa unidad a través de su comunicación. La huella de tu comunicación en la dificultad. Las palabras que pronuncias en situaciones difíciles se recuerdan por años. Una frase tuya puede convertirse en un ancla de esperanza para quienes te escucharon. O, por el contrario, puede convertirse en una herida si comunicaste con dureza, frialdad o mentira. La manera en que hablas en los momentos más oscuros define tu legado como líder. La gente no recordará cada detalle técnico, pero sí recordará cómo los hiciste sentir cuando más lo necesitaban. En conclusión, comunicar en situaciones difíciles exige serenidad, honestidad, empatía, claridad,
escucha y visión equilibrada. No se trata de negar la realidad ni de disfrazarla, sino de enfrentarla con valentía y al mismo tiempo mostrar un horizonte de esperanza. Guarda esta reflexión: las crisis revelan el verdadero carácter del líder, y su voz es el instrumento que puede hundir o salvar a los demás. Hablar como un líder en la adversidad es ser faro en la tormenta, es dar calma cuando reina el caos, es inspirar confianza cuando el miedo domina. Y esa es la prueba más grande de un comunicador auténtico. Capítulo 10. Convertirte en un líder comunicador transformador. A lo largo de este audiolibro hemos explorado distintos aspectos de la comunicación del líder: la fuerza de la palabra, el poder del lenguaje corporal, la importancia de la claridad, el arte de la persuasión, la construcción de confianza, el dominio del miedo escénico, la escucha activa, la capacidad de adaptación y la forma de comunicar en la dificultad. Pero todo esto tiene un propósito mayor: convertirte en un comunicador transformador. Un comunicador transformador no se conforma con hablar bien. No busca únicamente informar, impresionar o persuadir. Su objetivo es más profundo: cambiar la vida de las personas con sus palabras. No porque tenga poderes mágicos, sino porque comprende que la voz es una herramienta capaz de abrir puertas en la mente, encender fuegos en el corazón y movilizar acciones que transforman realidades. El liderazgo como servicio. El primer paso para ser un comunicador transformador es comprender que el liderazgo no es un privilegio, es un servicio. Tus palabras no son para engrandecerte a ti mismo, son para elevar a los demás. Cada vez que hablas, tienes la oportunidad de dar claridad donde hay confusión, de sembrar esperanza donde hay miedo, de ofrecer dirección donde reina la incertidumbre. Un líder comunicador transformador no pregunta ¿qué puedo ganar yo con esto?, sino ¿qué puedo dar yo con esto? Esa mentalidad de servicio convierte tu comunicación en un acto de generosidad. Y la generosidad es magnética: las personas confían y siguen a quienes sienten que buscan su bienestar. La visión que inspira. Todo líder transformador comunica desde una visión. No habla solo del presente, sino de un futuro posible que los demás aún no ven. Esa visión es el motor que impulsa a la acción. Tus palabras no deben quedarse en lo inmediato, deben abrir horizontes. Un discurso transformador es aquel que pinta un futuro tan claro y deseable que la gente siente la necesidad de alcanzarlo. No es fantasía, es visión acompañada de convicción. El líder no solo dice podemos hacerlo, dice lo haremos y muestra el camino. La autenticidad como fuerza interior. Para transformar con tu comunicación, necesitas ser auténtico. Ya lo hemos dicho, la gente conecta con la verdad, no con las máscaras. Un comunicador transformador no interpreta un papel, vive su mensaje. Sus palabras son reflejo de su vida. La autenticidad genera credibilidad, y la credibilidad multiplica el poder del mensaje. No se trata de ser perfecto, sino de ser genuino. Reconocer errores, compartir aprendizajes y hablar desde la experiencia personal son recursos que fortalecen tu autenticidad y, con ella, tu capacidad de transformar. La emoción como catalizador. Las personas no cambian solo por argumentos racionales. Cambian cuando sienten algo que los impulsa. Por eso, un comunicador transformador sabe tocar el corazón. Habla con pasión, utiliza historias, despierta emociones. La emoción no reemplaza la lógica, la potencia. La emoción es el fuego que enciende la acción. Un líder que emociona no manipula, inspira. Sus palabras resuenan porque nacen de un sentimiento auténtico y profundo. El poder de la repetición transformadora. Los grandes cambios no se producen con un solo discurso, sino con mensajes consistentes a lo largo del tiempo. Un líder transformador repite su visión, sus valores y sus principios hasta que se convierten en parte de la identidad colectiva.